Muy bien. Muchas gracias a todos y a todas por venir a acompañarnos en esta presentación del Encuentro Político Programático de Izquierda Unida. Quería comenzar con dos agradecimientos. El primero de ellos a vosotros y a vosotras por estar aquí, por querer compartir con nosotros este diálogo abierto en el que la organización se sumerge los próximos 2 meses. Y en segundo lugar, un agradecimiento muy importante a vosotras por el ejemplo de lucha, porque habéis demostrado que podemos, con la movilización y el trabajo cotidiano, parar una ley de aborto y echar un ministro. ¡Viva la lucha de las mujeres! Paso a explicar brevemente en esta presentación el formato de acto, así como el proceso del encuentro político programático que hoy presentamos. Este acto, como os he comentado, es un diálogo abierto, que es la forma de trabajo que vamos a desarrollar durante todo el encuentro, en el que queremos definir las líneas político-programáticas que nos ayuden a construir junto a otros y otras un nuevo proyecto de país. Para este acto contamos con Alberto Garzón, secretario de Proceso Constituyente de Izquierda Unida, Marga Ferrer, responsable de Elaboración Política y Programa, Montse Muñoz, secretaria de Política Institucional de Izquierda Unida, Edi Sánchez, coordinador de este Madrid que vamos a ganar, y Cayo Lara, nuestro coordinador federal. El formato de acto pretende recoger o expresar el espíritu del proceso que hoy iniciamos, el proceso del encuentro político programático. Esto es optimismo, determinación, voluntad de diálogo y convergencia. Porque hoy sabemos que estamos más cerca que ayer de poder transformar este país y en ese sentido estamos trabajando. Lo hacemos desde la intención, que es voluntad política, y desde la necesidad, por la situación de emergencia social y política que estamos viviendo, y de necesidad en el sentido del mensaje que la ciudadanía nos lanza y con el que queremos construir un proceso de encuentro, por eso iniciamos este encuentro, con muchos otros y muchas otras para construir juntos un país mejor. ¿Qué es encuentro? Lo explico brevemente. Encuentro es, y lo hemos explicado así en Twitter, no sé si lo habéis seguido, es un proceso participativo, un debate colectivo para la reflexión y definición de propuestas para un nuevo país. ¿A quién nos dirigimos con encuentro? Nos dirigimos a todos aquellos actores sociales y políticos que se han movilizado, con los que hemos compartido la lucha en la calle, y a toda aquella ciudadanía que tiene la voluntad de cambiar este país. ¿Y por qué lo hacemos? Lo decía antes. Lo hacemos porque vivimos un momento de emergencia social y tenemos la intención de encontrarnos con todos los que luchan, los que han luchado, los que luchan hoy y los que quieren gobernar este país en el futuro. ¿Cómo funciona Encuentro? Podéis ver toda la información también en la página web que hemos puesto en marcha, www.izquierdaunida.encuentro, y ahí podéis conocer las fases del debate, los métodos de participación, los objetivos y fundamentos del proceso. Pero bueno, Encuentro es un proceso que nos va a ocupar desde hoy, que hacemos este acto de presentación, hasta el 22 de noviembre. Y es un debate horizontal, abierto y vinculante. Todas las propuestas que se trasladen a través de Encuentro serán recogidas en este debate colectivo que, como decía, culminará el 22 de noviembre con una gran asamblea a la que estáis todos y todas invitados. Y Encuentro es un proceso que se guiará en base a 2 documentos que hoy vamos a presentar. Un documento guía que presentará el compañero Alberto Garzón y los 30 puntos programáticos para el nuevo proyecto de país que presentará la compañera Marga Ferrer. Como veréis, el debate se articula en torno a 10 preguntas. En vuestros asientos habéis recogido unas hojas en las que podéis ver las preguntas y, como decía al principio, este acto queremos que sea o que se inicie con el propio espíritu de encuentro. En este sentido, os proponemos que hoy, aparte de poder realizar vuestras primeras aportaciones a las 10 preguntas, podáis trasladarnos aquellas preguntas que queráis que los diferentes compañeros que hoy intervienen
puedan responder. Es decir, podéis en las hojas, lo que decía, contestar las preguntas y asimismo hacer preguntas que recogeremos a lo largo del desarrollo del acto para poder formularlas a Alberto, a Marga, a Monse y a Edi, y a Cayo, por supuesto. Sin más, paso a dar la palabra a Alberto Garzón, que, como decía, va a explicar los ejes políticos, el documento guía que acompaña todo el proceso de debate de encuentro. Muchas gracias. Probando, 1, 2, ¿me escucháis? Yo me escucho a mí mismo nada más. Bueno, en primer lugar, agradeceros a todos y a todas la presencia aquí en este día en el que presentamos este encuentro, que para nosotros es extraordinariamente importante. Es extraordinariamente importante el proceso que iniciamos hoy, en este día. Es extraordinariamente importante el momento histórico en el que nos encontramos. Esas son las bases que, como decía Clara, nos mueven a proponer un proceso de estas características. Y lo decía muy bien, estamos en un momento de emergencia social y no hace falta que lo explique a nadie. Todos nosotros y nosotras sabemos perfectamente a lo que nos estamos refiriendo cuando en la calle solo vemos un incremento de la miseria, de la desigualdad, de la pobreza y, en definitiva, de la regresión social de aquellas conquistas que nuestros madres, padres, abuelos, abuelas conquistaron a través de la lucha del movimiento obrero, de la lucha de los trabajadores organizados, de una lucha que nos permitió disfrutar hoy de una sociedad en la que en determinados rasgos, como son la construcción de ese Estado social que cristaliza en los servicios públicos, en la sanidad, en la educación y en otra serie de servicios y de derechos como los civiles, que nos hemos sentido orgullosos de esas conquistas, sin embargo, nos las están arrebatando a una velocidad inimaginable en otro tiempo. Están haciendo de nuestro país un país irreconocible. Están haciendo de nuestro país un país irreconocible a través de un proceso de transformación social profundo, pero de un proceso de transformación social profundo que nos dirige hacia un modelo de sociedad en el que una minoría se apropia cada vez de más recursos, de más capacidad de intervención en la vida cotidiana y de más poder. Esos recursos tan mal distribuidos, tan injustamente distribuidos como son el dinero, como es el poder, como es la capacidad de gobernar nuestras propias vidas. Ese es el momento histórico en el que nos encontramos y verdaderamente se ha abierto una oportunidad para resistir ese proceso regresivo y para construir un nuevo proyecto de país, para construir una sociedad alternativa con los principios de la izquierda, de la tradición política que siempre ha supuesto la izquierda y en la que hemos participado como Izquierda Unida desde nuestra fundación. Esa es la oportunidad histórica y sería una irresponsabilidad por nuestra parte dejar pasar las oportunidades, porque las oportunidades también pasan y si no estamos en el día a día como hemos estado hasta ahora, si no estamos capaces de gestionar este momento histórico y de oponer nuestro proyecto de transformación a su proyecto de transformación, entonces, desgraciadamente, podríamos encontrarnos con una sociedad que no reconociéramos en absoluto. Y como eso no lo queremos, estamos dispuestos a luchar, estamos dispuestos a incrementar todas nuestras energías y a incrementar toda nuestra dedicación a transformar este país. Ese es el propósito ambicioso, pero necesario, del encuentro y de la labor de Izquierda Unida. Siempre ha sido esa, sin duda alguna, y lo hacemos en un momento en el que el gobierno del Partido Popular es consciente de que ha perdido la capacidad de generar consenso, ha perdido la capacidad de engañarnos como sociedad, ha perdido la capacidad de vendernos un relato falso como hizo durante el espejismo económico de la burbuja inmobiliaria. Ha perdido esa capacidad y, sin embargo, quiere aferrarse al poder y lo hace a través de la represión. Lo hace a través de los cambios electorales, lo hace a través de lo que estamos sufriendo aquellas personas que estamos en organizaciones combativas desde hace mucho tiempo. Por eso, hoy, los sindicalistas son los principales objetivos de la derecha, ya no solo como organizaciones de trabajadores que ven cómo se sufren las reformas laborales y cómo se agota y se destruye el derecho del trabajo en su totalidad, sino como además están sometidos a procesos judiciales injustos que acaban en algunos casos con los sindicalistas en prisión. Y esa es la lucha por otro mundo posible y necesario, por otro nuevo país. Y eso lo hacemos desde el lado político, desde el lado de las instituciones políticas desprestigiadas
por la crisis económica y por la crisis institucional e ideológica que sufrimos, pero también necesariamente de forma paralela por el lado económico, porque en nuestro país el principal problema, que es el que versa el documento guía, que incita al debate, que es un documento que, como decía Clara, incita al debate, incita a la reflexión, por una razón que ahora explicaré muy brevemente. Pero en este momento histórico sabemos perfectamente que el problema profundo de la democracia en nuestro país es que mandan quienes no se presentan a las elecciones, que manda el poder económico, que es capaz de chantajear las decisiones soberanas de los parlamentos, de los representantes de la soberanía popular. Y eso es lo que queremos resolver. Por eso no hablamos solo de reformas del sistema político que necesariamente han de acometerse, sino reformas del conjunto de la economía política, del conjunto de la articulación de nuestra sociedad. De esos elementos son de los que habla el documento guía que se refiere a la parte política, una parte que tiene un diagnóstico, cómo hemos llegado hasta aquí, en ese proceso de transformación social que no comenzó con la crisis, que comenzó con la construcción también de una Unión Europea que nos dio a nosotros la razón, a la Izquierda Unida, marginal entonces, que tenía un discurso que se enfrentaba a la Unión Europea de los mercaderes y que nos ninguneaban, y al final se ha demostrado que teníamos razón. Pues nosotros sabemos que ese proceso deconstituyente, ese proceso que nos ha retirado la democracia, que nos ha retirado la capacidad de tomar decisiones para nuestra vida, es un proceso que comenzó mucho antes. Se sitúa en el lado del diagnóstico, se sitúa también en el lado de las respuestas sociales acometidas desde la clase trabajadora organizada, pero acometida también desde los movimientos sociales, desde los ciudadanos desorganizados que buscan organizarse en movimientos sociales como era el 15M, como han sido las mareas blancas, las mareas de todos los colores que al final están siempre impugnando el propio sistema económico y su funcionamiento. Todas esas luchas de resistencia contra el proceso de ajuste neoliberal son las luchas que nosotros queremos contribuir a encontrarnos en un espacio político, porque sabemos que la convergencia, los espacios de encuentro político, como señalábamos al principio, que son parte del objetivo y por eso también aparecen en el debate, no se construyen en el vacío. La convergencia se construye sobre los programas, la convergencia se construye sobre los proyectos políticos, la convergencia se construye sobre la experiencia de las décadas anteriores, la convergencia se construye en definitiva en la lucha en la calle, se construye en lo más cotidiano. Esa convergencia es la que nos lleva a decir que necesitamos aprovechar esta oportunidad, necesitamos en el sentido más estricto de la palabra. La sociedad necesita una alternativa de izquierdas, la sociedad necesita que la unidad popular se constituya para hacer frente a esa unidad de los banqueros, a esa unidad de los poderosos económicamente hablando. Eso es lo que nosotros queremos hacer, eso es lo que nosotras en realidad estamos pretendiendo construir. El documento es un documento que, como decía Clara, pretende incitar al debate, porque como la convergencia no se construye en el vacío, sabemos que se construye debatiendo, reflexionando colectivamente, con mecanismos participativos. Eso es lo que nosotros invitamos. Os invitamos a leer el documento y a participar en las respuestas de las preguntas, en los debates que de ahí se deriven, porque estamos construyendo un nuevo país, porque verdaderamente el nuevo país se construye desde ya, se construye desde todo lo que hemos hecho en el pasado, pero se construirá desde todo lo que hagamos también desde ahora. Por eso, desde ese documento en el que incitamos y damos algunas pistas, esbozamos algunos elementos de debate para polemizar, para que entre todos, sabiendo una cuestión muy básica, entre todos tenemos mayores facilidades para acertar. Y tenemos que acertar, no tenemos otra alternativa. Tenemos que acertar para que no se lo quede en el poder ellos, para que en una minoría no gobierne el país a su antojo como si fuera su cortijo, para que no decida sobre nuestros servicios públicos, sobre la sanidad, sobre la educación, sobre nuestras condiciones de vida. Por eso, como tenemos que acertar, porque tenemos que ganar, necesitamos todos ser generosos en el debate. Necesitamos ser generosos en el sentido amplio de la palabra, necesitamos ser capaces de debatir con otros, aceptar todo lo que son las conclusiones de esos debates para construir ese nuevo proyecto de país. Hay que acertar, hay que ganar y desde luego lo hacemos convencidos de que desde nuestra posición, la de Izquierda Unida, es el proyecto político necesario para transformar este país, que nosotros nos vamos a encontrar con otras fuerzas, que nos vamos a encontrar con otros movimientos sociales, que nos vamos a encontrar con los ciudadanos y ciudadanas de este país para transformar el país, porque necesitamos hacerlo, porque no es solo una cuestión de intención política, es una cuestión de necesidad, de urgencia, y solo hay que salir a la calle para verlo. Y por lo tanto, os animo a participar en ese debate y en la lectura de ese primer documento. Sin más, muchísimas gracias.
A continuación, Marga nos explicará los 30 puntos programáticos para el nuevo proyecto de país. Alberto, y yo lo comparto, que la unidad no se construye sobre abstracto, ¿no? Sobre una abstracción, se construye sobre cosas concretas, ¿no? Los hombres y las mujeres que venimos luchando desde abajo lo sabemos, se construye la unidad desde la lucha, desde el trabajo común, desde el compartir una idea, un principio, una lucha contra una injusticia. Y todo eso tiene que concretarse también en alguna propuesta concreta. Lo que nosotros aportamos a este proceso son 30 puntos que no son nada nuevo, no son algo que yo me haya inventado, es el resultado de ideas y propuestas que desde la izquierda venimos años trabajando y que detrás de cada una de estas propuestas que tenéis y que podéis leer ahí hay mucha gente, no solo pensando, sino, y lo que es más importante, en la calle y luchando para hacerlas real, ¿no? No es el programa de Izquierda Unida, lo quiero dejar claro, como todo el mundo sabe, los programas de Izquierda Unida son unos tochos enormes, muy detallados y muy largos, ¿no? Esto es un programa, una propuesta de 30 puntos para ese debate de la convergencia social y política, las dos cosas, para poder debatir entre nosotros sobre un mínimo marco programático el tipo de país que nosotros queremos, ¿no? ¿Y por qué? Ahora voy a contar un poco el espíritu de los 30 puntos, ¿no? Lo ha dicho ya Alberto antes, pero a mí me da la sensación de que estamos en un momento de urgencia política, económica y social, y no solo porque hay 6 millones de parados, porque la gente sufre, porque no hay salarios o los salarios son muy bajos, sino porque además hay una estrategia del neoliberalismo y de su brazo armado, que es el bipartidismo, el Tratado de Libre Comercio y la Troika, para bajar más los salarios, para poner a España en venta, como dice Eddy, para privatizarlo todo y para sembrar esa semilla de la desigualdad, ¿no? Como un elemento central de nuestra sociedad. Bueno, pues frente a eso, nosotros y nosotras lo que anteponemos son fundamentalmente propuestas basadas en principios y en valores, porque nosotros, o yo por lo menos, y de luego muchos de nosotros que somos personas de izquierda, no solo tenemos propuestas, tenemos principios y valores. Y por eso estos 30 puntos se articulan fundamentalmente entre 5 ejes, que son 5 principios, que yo creo que son principios generales que nos valen para poder empezar a debatir desde una perspectiva radicalmente diferente a la que tienen los que defienden el sistema actual, ¿no? El primero de ellos puede parecer una frase muy simple, pero lo significa todo. Poner la economía al servicio de las personas y no al revés, que es lo que están haciendo. Poner a las personas en el centro de toda política económica, para que los intereses de las familias, de los trabajadores y de cada uno de nosotros esté por encima de los intereses de multinacionales o de dinastías financieras, que es quienes mandan en este país. Poner la economía al servicio de la creación de empleo, que parece que se nos ha olvidado, con 6 millones de parados, con un 50% de paro juvenil. Esa es la prioridad fundamental. Y además, haciéndolo que la democracia, es decir, devolver la voz al pueblo, sea un eje central. Nos están robando ámbitos de decisión en la empresa con reformas laborales o negando la negociación colectiva. Nos hacen una reforma a los ayuntamientos para que tengamos menos poder municipal. Quieren cambiar la ley electoral para que tengamos todavía menos poder. Bueno, pues frente a eso le decimos que cualquier propuesta que avance en la democratización de nuestra sociedad, nosotros vamos a apoyarla y queremos discutirla con todo el que quiera. ¿Cómo hacemos más democrático todos los ámbitos de la sociedad española? Queremos y defendemos los servicios públicos, por supuesto, porque somos gente de izquierda, pero hoy quiero volver a recordar que no defendemos la educación, la sanidad, los servicios sociales porque sí, es que son derechos. Creemos firmemente que son derechos universales, que la educación es un bien en sí mismo, que tiene que haber una educación igual y de calidad para todos y para todas, para hacer una sociedad de hombres y mujeres libres. Lo queremos de verdad. Creemos que ninguna persona por tener más dinero tiene que tener derecho a una mejor salud. Lo queremos de verdad. Creemos que tiene que haber una comunidad que cuida de sus semejantes. Por eso defendemos servicios sociales públicos. Defendemos los servicios sociales en la cultura, en la justicia. Nos negamos a que haya tasas judiciales. Queremos que la justicia sea igual para todos como garantía de igualdad ante la ley. Y queremos un modelo de desarrollo que se base en las necesidades de las personas y no en las necesidades de las multinacionales, de los bancos o de esa minoría que cada vez se enriquece más, ¿no? Poner a las personas y la naturaleza en el centro de un modelo de desarrollo es algo muy avanzado porque nadie habla de ello, pero hoy toca hacerlo y nosotros lo hacemos en esos 30 puntos. Y por último, el último, quinto principio que defendemos es el principio de la igualdad. Creemos y defendemos que todos los seres humanos nacemos libres e iguales. Y eso significa que tenemos que tener condiciones de igualdad, no solo en nuestros derechos, en el acceso al trabajo, en una vivienda digna, en una vida digna para todos y para todas. Y eso es la centralidad de los 30 puntos que os proponemos que discutáis con todo el mundo. Insisto, son puntos que hemos discutido mucho entre la izquierda, entre los sindicatos, en las calles, con movimientos sociales, pero en cualquier caso es bueno ponerlos juntos para poder debatirlos de manera un poco más organizada, ¿no?
Yo solamente dentro de los 5 ejes voy a comentar 2 o 3 propuestas de cada una de ellas que me parece importante destacar hoy, ¿no? Cuando hablamos de economía, la primera propuesta que llevamos aquí es que haya una auditoría de la deuda en cada municipio y en cada comunidad autónoma. En este país se ha metido demasiado la mano en los dineros públicos. Solo el Ayuntamiento de Madrid, más del 70% del presupuesto que todos los madrileños pagamos va a 5 empresas. Las deudas de muchísimos ayuntamientos van a muy pocas empresas que están en manos de muy pocas familias. Queremos saber qué deuda tenemos, a quién y por qué. ¿Para qué? Para poder gestionar bien el dinero público entre todas, entre todos. Tenemos muchas propuestas, la banca pública, luchar contra el fraude fiscal, por supuesto una reforma fiscal absolutamente radical para que pague más quien más tiene y quien más gana. Pero vamos a proponer esta vez remunicipalizar servicios privatizados. Ese ataque de privatización y externalización de servicios que nos hace más pobres y con peores servicios es lo primero que desde ayuntamientos y de cargos de comunidades autónomas vamos a promover. Promovemos, además, que haya un cambio de relaciones laborales. Defendemos la negociación colectiva. ¿Sabéis por qué? Porque de verdad que ellos han decidido bajar un 20% los salarios a los españoles. Me parece escandaloso que no hablemos más de lo poco que cobramos los que trabajan o lo que trabajamos, ¿no? Volver a poner el centro de las relaciones laborales, esa reforma laboral que nosotros pondríamos delante de la mesa para tener empleo de calidad, con derechos y con más salarios, por supuesto, va a estar en el centro de nuestra propuesta económica. En nuestra propuesta democrática, para pedir más democracia para la gente, exigimos que se devuelvan las competencias a los ayuntamientos. ¿Puede parecer una medida administrativa? No lo es. Nosotros tenemos más capacidad para democratizar la institución más cercana a los ciudadanos, los ayuntamientos. Si les quitan competencias, ellos saben lo que están haciendo. Están alejando la toma de decisiones de la mayoría de la gente. Tenemos que volver a ponerlas en el centro de la política. Muchas medidas tenemos de más democratización, más participación, presupuestos participativos y una por encima de todos, ser absolutamente intolerantes con los corruptores y con los corrompidos. No podemos tolerar un país donde se meta la mano en la caja y no pague nadie. Una impunidad brutal. No lo vamos a consentir. Defendemos, como es natural y todo el mundo sabe, una república en este país. No hay democracia si no podemos elegir al jefe de Estado. Es algo muy elemental que voy a recordar día tras día, una y otra vez. Este país va a ser un país republicano. Y queremos que los bienes comunes, algo que parece que ya es una mercancía, ¿no? El agua ya entendemos que es un bien mercantil, o que la energía es un bien mercantil en manos de 5 empresas. No, es de todos. Los recursos son de todos y los queremos gestionar con respeto a la naturaleza, pero de todos. El agua en manos públicas, la energía un bien y un servicio público. Y voy terminando con el último principio, el principio de la igualdad. Yo creo que aquí, alto y claro, lo ha dicho Clara antes, no avanzaremos ni un ápice en la democracia ni en una construcción social si no hay igualdad entre hombres y mujeres. Tenemos que erradicar la brecha salarial entre hombres y mujeres, erradicar la violencia de género y, una vez más, aquí hoy gritar que nuestro cuerpo es nuestro y no de la Conferencia Episcopal. Solo comentaros 2 medidas más que me parecen importantes porque también son principios, ¿no? Yo soy bisnieta, nieta e hija de emigrantes y defiendo ante quien quiera que ningún ser humano es ilegal. Toda persona, tenga el color que tenga y venga de donde venga, si vive a mi lado, tiene que tener los mismos derechos y obligaciones que yo tengo. Lo que pasa en Melilla es absolutamente intolerable. No aceptaremos ningún tipo de discriminación y esto es un principio básico para nosotros. No me quiero alargar, pero en torno a estos 5 principios, democracia, igualdad, servicios públicos, un medio ambiente y un desarrollo sano y sobre todo una economía al servicio de las personas, es el entorno en el que queremos proponer estas 30 propuestas para debatir con quien quiera debatirlas. Y si alguien tiene alguna más, bienvenida sea. Y si hay alguna que no le gusta, la discutimos. Es un proceso abierto y participativo. Porque yo, y con esto termino, me acuerdo a veces de un amigo de Madrid, siempre me dice que esto es como la película Matrix, ¿no? Hay 2 caminos y hay uno que sabemos a dónde nos lleva. Nos lleva a menos salario, a menos servicios, a más pobreza, nos lleva a Grecia. Y hay otro camino que no sabemos dónde nos lleva, pero si lo construimos entre todos seguro que nos lleva a un país mejor. Gracias.
Muchas gracias, Marga. Antes de continuar, recordaros que podéis hacer las preguntas y que os pedimos que las paséis al pasillo central para que puedan recogerse. Y también recordaros que el hashtag que estamos utilizando para contar este acto de presentación es el hashtag de encuentro, como podéis ver en la pancarta. Asimismo, agradecer la asistencia de los compañeros de Comisiones Obreras, de UGT, de CGT, de EQUO, de Los Verdes, de Alternativa Socialista, de Front de Gauche y también a los compañeros, que hay muchos que han venido hoy a acompañarnos a este acto de presentación, de Asturias, Aragón, País Valencià, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Madrid. Muchas gracias. Pasamos ahora a invitar a Montse, Edi y a Cayo a que realicen 3 reflexiones sobre temas que nos parecen fundamentales en este proceso de encuentro. La primera reflexión se la pedimos a Montse, y es que, Montse, tú que conoces muy bien la vida municipal, ¿qué papel crees que pueden jugar los ayuntamientos en la construcción del nuevo proyecto de país? Bueno, primero buenas tardes a todos y a todas. Y yo voy a empezar por un eslogan que yo no lo viví porque entonces era muy joven, pero fue un eslogan de las primeras elecciones democráticas de este país, ¿no? De un partido político, que era el Partido Comunista de España, y que sacó unos carteles en las municipales que decían: quita un cacique, pon un alcalde, ¿no? Lo quería recordar porque yo tengo la sensación de que en el momento político que estamos viviendo en este país estamos viendo la cara oscura de los ayuntamientos, y ha sido una cara sin duda oscura en una parte, pero en aquellas primeras elecciones democráticas se vieron a esa irrupción de los nuevos alcaldes y concejales como un soplo de aire fresco. Llegaba la democracia al lugar más cercano, a los vecinos, a los ciudadanos, y yo creo que esos primeros ayuntamientos democráticos dieron una lección en este país de buen trabajo, de compromiso con la ciudadanía y de cambiar las cosas para que la gente viviera mejor. Y creo que en este momento tan convulso, tan duro, que le ha expresado muy bien Alberto, de emergencia social, está bien recordar que en este país también ha habido otras épocas en las que en situaciones muy difíciles la gente ha querido que las cosas cambien, ha tenido la ilusión por cambiarlo y ha conseguido grandes cosas. Porque si no somos capaces de asumir lo que se ha conseguido, es muy difícil tener la expectativa de que podemos cambiar las cosas. Yo me siento orgullosa de los hombres y mujeres que han estado en instituciones locales luchando muchas veces contra la corrupción y siendo cargos públicos también, o intentando cambiar las cosas en unas correlaciones de fuerzas muy difíciles. Sin su presencia, sin su lucha, sin el apoyo de los movimientos sociales a esa gente, este país hoy sería infinitamente peor de lo que es. Y yo creo que también hay que ponerlo en valor, porque si no lo ponemos en valor, parecerá que las instituciones en este país no han servido para nada. Y no es cierto, han servido para algunas cosas y para otras no. Para lo que han servido y han hecho bien, hay que aplaudir a la gente que lo ha hecho bien, y para lo que se ha hecho mal hay que cambiarlo. Y en ese sentido recordaba esa frase porque creo que después de aquellos ayuntamientos este país entró en una serie de modificaciones legales que nos han llevado a la situación que hay. Recordaba yo el otro día en un acto que yo empecé a ser alcaldesa en el año 95 y lo dejé en el 2007, y cada vez que un gobierno hacía una reforma yo mandaba más. Cada reforma que se ha hecho en este país es para que el alcalde mande más, no para que haya más democracia local, sino para que haya más caciquismo. Y eso ha sido la voluntad política de quien ha legislado, la voluntad política del Partido Popular y también del Partido Socialista, que han pactado sistemáticamente todas las reformas locales y que han llevado a este país a este desastre. Y hay que decirlo así, porque si no parecería que de la noche a la mañana la gente cambió. No, de la noche a la mañana. Y a lo largo de este periodo largo,
lo que se cambió fue la ley del suelo, se declaró urbanizable todo el territorio de los municipios y se inició una fase de privatizaciones donde había servicios que eran sobre todo ayuntamientos y comunidades autónomas, que fue una llamada a los depredadores y a la corrupción. Y esa llamada a la corrupción se hizo con la connivencia de legislaciones. No es un tema de buenismo de unos o de otros, es que se ha hecho una legislación para vender el país y eso es también lo que hay que cambiar. En esa coyuntura hemos llegado a hoy, hemos llegado a ayuntamientos en los que desgraciadamente no hay dinero, los servicios públicos se deterioran, los cargos públicos están en muchas ocasiones, con muchísima razón, completamente desautorizados porque no tienen autoridad moral para hablar de la gente, porque su gestión les invalida para hablar de la gente y por lo tanto con un descrédito brutal. Yo defenderé siempre que los ayuntamientos son un instrumento de cambio. Creo firmemente que lo son. Y creo que la izquierda y la gente, si desaprovecha ese instrumento, está desaprovechando una oportunidad histórica. ¿Qué mejor democracia que la que ejerces en tu barrio, que la que ejerces con tu alcalde, que la que te permite cambiar lo cotidiano? Al final todos nosotros y todas nosotras vivimos en una ciudad o en un pueblo, todos. Y todos vamos a un colegio público que está en una ciudad o en un pueblo, o a un centro de salud que está en una ciudad o en un pueblo. O vamos a utilizar unos servicios sociales que están gestionados en una ciudad o en un pueblo. Un ayuntamiento que sea débil, un ayuntamiento sin competencias, un ayuntamiento que no pueda dar servicios a la gente, solamente tiene una utilidad, la utilidad de que otros que mandan en otro sitio decidan lo que se hace. Y eso es lo que el Partido Popular ha hecho con la última ley. Por eso lo decía Marga, nosotros defendemos unos ayuntamientos fuertes y con competencias, porque además creemos que tiene que haber instrumentos democráticos de control político en los ayuntamientos, que tiene que haber modificaciones legales, pero sobre todo que tiene que haber compromisos de participación para que los ayuntamientos no sean un espacio opaco en el que la corrupción pueda convivir con normalidad, sino que sean un espacio tan transparente que la corrupción no se pueda dar. Y en estos años ha habido experiencias en ayuntamientos buenísimas de transparencia, presupuestos participativos, ha habido experiencias en servicios sociales, en igualdad de oportunidades. Aprovechémoslas, seamos capaces de hacer eso, el acervo colectivo de la gente que hemos luchado. Porque eso no se ha conseguido porque hay un concejal, un alcalde bueno, o una alcaldesa buena, o una concejala buena. Se ha conseguido porque ha habido gente en esa ciudad que ha apostado por un modelo, que se lo ha peleado y es patrimonio de la gente. Cada vez que nos roban algo, cada vez que quitan algo de eso, no se lo están quitando al alcalde o al concejal, nos lo están quitando a todos, nos lo están quitando a la gente y tenemos que ser capaces de defenderlo. Por eso yo creo que las elecciones municipales son muy importantes, siempre lo he creído, han sido además en este país instrumento de cambio históricamente. Quien les quite importancia a las elecciones municipales, yo creo que se equivoca. Y se equivoca porque en esas elecciones municipales hay que hacer en estas una cosa importantísima. No solo basta con tener un modelo que se construya entre todos en base a un programa que se puede compartir con los movimientos sociales, con la ciudadanía, haciendo procesos muy abiertos. No es solo eso. Tenemos una oportunidad histórica de empoderar a la ciudadanía. Tenemos que decir en este momento que los protagonistas de los ayuntamientos y de las instituciones no son los alcaldes y los concejales, esos son meros servidores, los protagonistas es la gente. Y para eso tenemos que ser capaces de articular un mecanismo de participación en el modelo y de participación en la gestión. No basta con que el día siguiente de las elecciones, aunque hayan ganado los nuestros, entre comillas, consideremos que el trabajo está hecho. Las instituciones democráticas se construyen con el control y la participación y se construyen sobre todo colectivamente. Estos procesos de convergencia ayudan a eso. Ayudan no solo a las fuerzas políticas a abrirse a otros y a construir proyectos colectivos, ayudan sobre todo a la gente, a los ciudadanos, a todos y a todas. Nos ayudan a asumir nuestra responsabilidad y nuestra responsabilidad en este momento histórico es ser protagonistas del cambio de este país. Nosotros queremos participar en esa oportunidad para intentar, en la medida de lo posible, que en las elecciones de mayo del año que viene podamos salir diciendo, no que ha ganado Izquierda Unida o que ha ganado otros o otros, no, que podamos salir diciendo, ha ganado la gente. Estas instituciones son de la ciudadanía española y son para cambiar, para construir, para mejorar
y para hacer una cosa que yo lo he vivido cuando he sido alcaldesa y que ha sido mi reto. Yo siempre he dicho, y sé que a veces a algunos les ha parecido cursi, que yo estoy en política porque quiero transformar las cosas para que la gente pueda ser feliz. Para mí es un objetivo clave. Yo no quiero estar en política para que sean felices los de 20 generaciones venideras. Yo quiero estar en política para que mis vecinos, mi gente, mi hijo, mi familia, diga, vivo en un país mejor, me siento orgulloso, tengo derechos y quiero luchar porque todos vivamos mejor. Ese es el objetivo y en las municipales tenemos una oportunidad. Este proceso de convergencia aspira a eso y en la mano de todos y de todas, los que estáis aquí y las que estáis aquí y los que no están también, está conseguirlo. Nosotros creo que hemos hecho una propuesta, como ha dicho Alberto, generosa, de apertura y de convergencia. Solo nos queda poderla compartir con muchos y con muchas. Muchas gracias. Muchas gracias, Montse. Antes de dar la palabra a Edi, también quería agradecer a los compañeros de Galicia que nos acompañan, que hayan venido hasta aquí para compartir con nosotros este acto de presentación del encuentro político programático. Le doy la palabra a Edi para que reflexione sobre algo que ha dicho Montse, ¿no? Sobre quiénes son los protagonistas del cambio, sobre quién es el nosotros, dicho de una forma más complicada, ¿no? ¿Quién es ese sujeto constituyente que tiene que caminar para construir la confluencia y la convergencia y para construir ese nuevo proyecto de país? Ahí lo dejo, Edi. Micro. ¿Funciona? Sí, vale, gracias. Bueno, yo antes de empezar, que como casi siempre en este tipo de actos me toca la parte fría del mismo, ¿no? Agradecer a la organización Izquierda Unida Federal por el tipo de acto, ¿no? Por su formato, se diría ahora. Yo creo que estoy muy cansado ya de la consigna y del meeting y de intervenciones, digamos, en torno al titular. La tarea que tenemos es ingente, histórica, muy grande, titánica, y lo que requiere es mucha reflexión y mucha seriedad. Y este tipo de encuentros y este tipo de formas de abordar los debates creo que ayudan muchísimo, ¿no? Y segundo, agradecer también al sitio en el que estamos, porque no es cualquier sitio en Madrid. Estamos en lo que es el Colegio de Cirujanos de San Carlos, tiene su origen en el reinado de Carlos III, es decir, en torno a lo que fue la Ilustración o los inicios de la Ilustración en nuestro país, donde uno de sus elementos, como movimiento contradictorio que era, pero uno de sus movimientos, de sus elementos centrales era la ciencia, ¿no? La utilización de la ciencia como un proyecto de modernización. Y fue en el siglo XIX donde este edificio llegó a su máximo y del siglo XIX finales hasta la República, en una concepción, en este caso de la medicina, de acercarla a una idea de la medicina como derecho, es decir, una base popular en torno a lo que era el desarrollo médico en nuestro país, con titanes como Gregorio Marañón o Ramón y Cajal. Y esto lo digo porque la ciencia ha sido un elemento siempre truncado y bloqueado en nuestro país por un bloque dirigente que de manera interrumpida continúa desde el siglo XIX hasta ahora, y quería iniciar así mostrando la solidaridad activa y nuestro compromiso total de Izquierda Unida de Madrid con la movilización de mañana de los científicos e investigadores frente a los tremendos recortes que estamos sufriendo, ¿no? Recortes, y quería empezar por aquí porque es lo que me abre a hablar de un elemento tan complejo como los sujetos, ¿no? De una historia concreta. Los recortes que alcanzan ya, digamos, una mayoría social, que alcanzan incluso a sectores profesionales o a elementos nodales que hasta ahora parecían intocables, en este caso como es el mundo académico y la investigación de la ciencia. No hay sector social, no solo laboral o de carácter popular, sino también profesional o técnico, que pueda escapar a lo que es un elemento central del presente y del futuro en nuestro país si no lo cambiamos, que son los recortes no como un elemento coyuntural, sino estructural. Y esto hace que objetivamente surja la posibilidad de mayorías sociales que se enfrenten a un reto que es sobre lo que va a versar mi intervención, que es el poder. Yo llevo muchos años militando en la izquierda, y en la Izquierda Unida siempre, no ha cambiado. Yo como en el fútbol, en lo mismo. Pero
siempre afrontábamos el tema del poder como un elemento teórico, como un elemento, digamos, que no era con nosotros. Pero ahora sí es el momento donde el poder es un elemento concreto, porque hay una mayoría social que, si sabemos trabajar todos y todas, puede ser mayoría política, que tome ese poder y lo ejerza de una manera muy concreta, que es en forma de poder constituyente, para no solo modificar elementos concretos de la crisis actual, sino superar y lograr romper con los grandes problemas heredados desde la historia de nuestro país a nivel contemporáneo. Romper con este país, es decir, romper con nuestro carácter de país periférico que se nos ha impuesto desde el siglo XIX hasta ahora. Y eso no es cualquier cuestión. Y ese sujeto viene determinado con una idea que también comparte el bloque de poder, nuestra élite dominante, que es la crisis y su superación está vinculada en estos momentos, y eso es una diferencia con la crisis de los años 70 del siglo pasado, está vinculada con la superación del orden jurídico heredado de la transición. Y eso el bloque de poder, ¿cómo lo ejerce? ¿Cómo lo materializa? De la siguiente manera. El bloque de poder sabe perfectamente que para perpetuarse después de la crisis y seguir siendo hegemónico, tiene que conseguir precisamente cambiar sus formas de dominio. Y sus formas de dominio es lo que he dicho antes, es hacer de lo coyuntural lo estructural. Los ajustes va a ser el elemento eje de nuestro país durante décadas si no les ganamos. Y eso es que su objetivo es disolver la condición social de nuestro Estado, la disolución de los únicos elementos que nos quedaban democráticos en nuestro país y la disolución de la condición social de nuestro Estado. Y en Madrid, ya que veo camisetas verdes por aquí y blancas, sabemos lo que es el elemento de la privatización como un saqueo permanente de nuestra riqueza para que ellos puedan salir de su crisis. Eso es lo del Estado en venta como modelo político, económico de un país que tengamos que cambiar para no caer en esta situación. Y si no, miremos hacia el mundo anglosajón, cómo en el momento de ruptura no pudimos ganar y lo que ha quedado ahí para décadas. Y esta forma nueva, esta política de ajuste permanente, de ajuste social permanente en el tiempo, requiere, como he dicho, cambiar los elementos de dominación hasta ahora. Hasta ahora el bloque de poder, y tenemos que reconocer, tenía hegemonía, ejercía su poder en torno a un tremendo consenso social. Un tremendo consenso social que nos decía que nuestro ascenso en la sociedad estaba permitido. Por ejemplo, a mi generación a través de la oferta pública. Estudia en la universidad y estarás mejor. O un FP y estarás mejor, ¿no? Que podíamos acceder a la propiedad de la vivienda endeudándonos, pero que podíamos tener propiedad. Y que podía haber consumo porque a través del ladrillo y del turismo se generaba un pleno empleo en nuestro país. Esto era precario, no gustaba, pero sí generó un consenso social muy grande que ha hecho que durante 35 años sean incuestionables. Eso se ha roto ahora. Ahora lo que se impone es imposible seguir con este modelo. Para que esa élite siga gobernando requiere cambiar ya no a mecanismos de hegemonía que generan consensos, sino a través de la coerción. Y la coerción no es solo la represión del movimiento sindical o del movimiento ciudadano, sino institucionalizar como política lo que diría el profesor Bailos, la violencia del poder privado como única política en este país, es decir, el despido. La precariedad laboral como la condición característica de nuestro país. Y sobre todo para mi generación y de Alberto para atrás, como el único elemento de nuestra realidad cotidiana. Por tanto, cualquier salida de la crisis para nosotros y nosotras tiene que ir vinculada también a la superación de este orden, ya caduco, en el que no vamos a encontrar elementos que nos van a permitir solucionar nuestros problemas cotidianos, ni nuestros problemas históricos. Y aquí entramos al meollo. ¿Qué sujeto tiene esta capacidad de poder ganar, confrontar, ganar y superar esta situación? Si un país en torno a recortes, que son estructurales en el tiempo, en torno a la precariedad y la privatización como elementos eje, si abre la posibilidad por primera vez de que haya una mayoría social. Elementos de la sociedad, sectores, clases sociales que incluso apoyaban al bipartidismo y el país que teníamos, en estos momentos están dispuestos a cambiar. Muchos de ellos incluso han ejercido elementos de cambio, participar en una movilización, votar de otra manera. Ese sujeto inmenso son las mayorías sociales afectadas por la crisis, que tienen el tremendo poder de ser mayoría, pero que tenemos la debilidad de que está fragmentado.
¿Y cómo logramos que esa mayoría, hasta ahora fragmentada, se una y lo potencial se convierta en mayoría? ¿En torno a confluir? ¿A través de qué? Algo tan heterogéneo, ¿en qué puede confluir? En un programa, en un proyecto concreto que vaya al corazón de solucionar los problemas cotidianos que nos afectan a todos y todas. Pero esa confluencia de esa mayoría heterogénea no es suficiente. Esa confluencia tiene que converger en algo estratégico que vaya más allá de un elemento electoral, de una victoria, de una mayoría de gobierno. En un elemento estratégico a medio y largo plazo que permita crear un nuevo país que haga que no volvamos a sufrir situaciones que nos han traído a esta crisis. Y esa convergencia es, yo no veo otra, que impulsar un nuevo proyecto de país y que en estos momentos esa mayoría social por primera vez está en condiciones de agarrar la bandera de nuestro país, de agarrar la bandera de España, porque las élites la han abandonado. Y con esto termino. Para mí este proyecto de país tiene 4 características que sí pueden unir a esa mayoría social. Con respecto a nuestra soberanía, el objetivo de su recuperación. En cuanto al objetivo económico, el objetivo de nuestra reindustrialización. ¿En torno a qué? A la sostenibilidad del territorio y al tremendo reto medioambiental que hemos tenido. Da vergüenza ver al actual rey decir lo que dijo en la cumbre del clima. En tercer elemento, en cuanto a la cuestión social no resuelta en nuestro país, recuperar el estado de bienestar, pero no el viejo estado de bienestar, sino un nuevo estado social que resuelva 2 elementos que esta crisis les ha puesto en cuestión, que es sectores cada vez más grandes de la sociedad que están marginados del hecho productivo. Ahí entran las rentas básicas. Y el otro, sociedades de verdad, 50-50. No puede ser que la mayoría de la sociedad esté excluida estructuralmente en torno a estados patriarcales, por definición. Y por último, en la cuestión del poder y la democracia, hay que ser claros. La democracia representativa no es nuestro modelo. Nuestro modelo es avanzar hacia la democracia participativa, con elementos de democracia directa en la sociedad y en la empresa también. Y esto tiene elementos concretos que hay que dar y ganar. El momento es ahora y una de sus plazas es Madrid. Los que militamos en Madrid en Izquierda Unida sabemos de esa responsabilidad. Sabemos de la expectación que se está generando. Y yo solo quiero transmitir, compañeros y compañeras, que no os vamos a fallar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Edi. Agradecer también la presencia de compañeros de Navarra que están con nosotros y de algún compañero de Bruselas que se ha dejado caer desde el Parlamento Europeo directamente a Madrid. Gracias por asistir. Continuamos con las reflexiones y ahora quería invitar a nuestro coordinador federal, Cayo Lara, a que nos hable de la importancia de estas elecciones municipales como unas elecciones en las que tenemos la oportunidad real de derrocar a la derecha, porque este proceso de encuentro va de la mano de los procesos y el trabajo que tenemos que llevar a cabo en estas próximas elecciones que son de vital importancia para nuestra organización. Bueno, como veréis, la pregunta estaba pactada. Yo me he tomado las notas porque me dijo que me iba a preguntar que cuáles eran las razones por las que teníamos que echar al Partido Popular de los gobiernos locales. Y entonces me he tomado las notas rigurosas, en fin, me he metido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, me he metido a tomar la nota de lo que es la ley del cambio de la ley local en este momento por el Gobierno, en fin, en definitiva, lo del pago a proveedores, cosas de ese tipo, y me lo he anotado aquí para contarlo como correspondía a la pregunta, ¿no? Pero después de escuchar las distintas opiniones voy a contar algo de esto, pero quiero contaros unas cuantas anécdotas. No sé si por eso del abuelo Cebolleta, pero porque de mi generación participamos en la primera gestación de las corporaciones democráticas en 1979 y se produjeron cosas importantes que creo que pueden tener valor de cara a lo que vamos a hacer ahora y debemos hacer en el futuro, ¿no? En primer lugar, la primera respuesta sería, ¿hay alguna razón para no echar al Partido Popular de los gobiernos y especialmente el de Madrid? Sería invertir la pregunta, ¿no?
Yo creo que sobran razones y los madrileños y las madrileñas los conocen mejor que nadie y en cada uno de los municipios. Para nosotros los ayuntamientos y para mí, y creo que mi generación, fueron escuelas de democracia, de participación democrática. Muchos cuando entramos a gobernar municipios en 1979 teníamos más corazón que cabeza, yo lo reconozco. Yo, por ejemplo, era concejal entonces y yo no sabía ni cómo funcionaba el alcantarillado del pueblo. Pueblo pequeño de 7.000 habitantes y tuvimos que empezar a aprender las primeras cosas elementales. Por tanto, fue una escuela de democracia, de conocimientos y de participación en la vida y en la cosa pública, ¿no? Y eso es importante porque pedíamos en aquellos años la descentralización y lo seguimos pidiendo, que era acercar el poder al pueblo, porque cuanto más cerca se tomaran las decisiones de la gente y tomar las decisiones mirándole a la gente a la cara, era mucho más difícil de decirle vuelva usted mañana. No se lo podía mandar con un mensajero, había que decírselo a la gente. Y cuando la gente venía a pedir empleo y no tenía empleo y tenía una situación de penuria en la cara, había que mirarle a los ojos y decirle que no, y había que decirle que no en la cara. Y eso era duro. Y por eso hablábamos de descentralizar, porque había que gobernar, gestionar lo más cerca de los ciudadanos lo que era la cosa pública, lo que nos habían puesto en nuestras manos los ciudadanos y ciudadanas para que le gestionáramos. Por eso hablábamos de descentralizar y seguimos hablando hoy de descentralizar y por eso decíamos ya entonces que el reparto de los recursos del Estado se tenían que dar 25, 25, 50%, es decir, 25% a los ayuntamientos, 25% a las comunidades, 50% al Estado. Esto no se ha producido, los ayuntamientos siguen siendo los parientes pobres de este país. Y eso lo sabemos y lo sabéis especialmente quienes estéis en la gestión de la vida pública municipal. Por tanto, seguimos teniendo las mismas reivindicaciones en muchos casos desde el punto de vista financiero que teníamos al principio de la transición democrática. Los ayuntamientos han asumido muchas competencias, muchos servicios sin competencias. ¿Por qué? Porque había que resolver el problema de la gente. Y aunque no tuvieras competencias para hacerlo y la ley no te hubiera dado competencias y no tuvieras los recursos para hacerlo, había situaciones que había que resolverlas porque eran necesidad vital de los ciudadanos y las ciudadanas y por tanto había que mojarse, había que implicarse y sin competencias había que hacerlo. Se endeudaron ayuntamientos. La deuda hoy de los ayuntamientos, a pesar de eso, es la más baja de las tres patas del Estado. Ayuntamientos, comunidades autónomas y el Estado, quitando uno. El Ayuntamiento de Madrid, que como sabéis tiene, lo han dicho ya, la deuda más alta de todos los ayuntamientos de España. Es la herencia de Gallardón que la van a pagar nuestros nietos, bisnietos, tataranietos y no sé si las generaciones todavía siguientes, pero eso está ahí, forma parte de la política que han seguido. Decía que el gobierno del PP, ¿qué pretende hacer con los ayuntamientos? Lo que han pretendido siempre. Solo que ahora, si queréis, más agudizada la posición política que mantienen en este sentido. Quieren recentralizar y quitar competencias. Quieren privatizar, es decir, se acabó el chollo del ladrillo, ahora toca privatizar servicios públicos para seguir metiendo la mano en lo que es de todos y de todas. Para eso, previamente, lo tienen que desprestigiar, tienen que desacreditar lo público, la gestión de lo público, para después decir, aquí venimos los privados a resolver el problema y miren ustedes qué gestión más eficaz hacemos desde el punto de vista de lo privado. Esta doctrina está escrita hace mucho tiempo y en esa hoja de ruta se están moviendo. Quieren controlar el urbanismo. El urbanismo es la clave, es una de las claves fundamentales de cualquier municipio. Y junto al urbanismo estaba el gran negocio, estaban los pelotazos urbanísticos. Y el mejor ejemplo que tenemos de la importancia del urbanismo y el interés económico que está detrás está en el golpe de Estado que dieron en Madrid en el 2003. En Madrid, cuando este pueblo votó mayoritariamente a la izquierda globalmente, y cada uno que interprete de la izquierda como lo considere, pero que no gobernaba el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, no en el Ayuntamiento, en la Comunidad de Madrid, y este pueblo votó mayoritariamente para que gobernaran el Partido Socialista y Izquierda Unida, pues hubo dos tránsfugas que decidieron que eso no se podía producir y dos personas cambiaron toda la soberanía que habían decidido los madrileños y las madrileñas. Golpe de Estado democrático, pero un golpe de Estado a la democracia. A partir de ahí hubo que convocar de nuevo elecciones y entonces entró Esperanza Aguirre a ser la presidenta de la comunidad autónoma. Y esto es gravísimo,
Pero ¿sabéis lo que sigue siendo gravísimo? Por eso cuando hablamos del proceso constituyente decimos que hay que cambiar cosas fundamentales en la Constitución, es que todavía el acta es del cargo público, el acta no es de la organización. Y por tanto la misma situación que se produjo en 2003 se podía volver a reproducir otra vez tanto en el Gobierno de España como en el Gobierno de comunidades autónomas como en los gobiernos municipales, porque no ha cambiado el fondo del problema, porque no hemos sido una democracia en condiciones, y para eso lógicamente hay que cambiar también en este caso concreto la propia Constitución española. El peligro de los pucherazos sigue estando latente porque está inserto dentro de la propia legislación. Y eso es importante saberlo y conocerlo, porque no se puede violar de una manera tan burda lo que es la voluntad y la soberanía de los ciudadanos y ciudadanas. Quieren encorsetar las cuentas. Ya no me extiendo en la parte de la corrupción que ha acompañado actitudes y que el Partido Popular puede escribir no un libro, sino unos cuantos libros de las situaciones de corrupciones que han tenido y que tienen ligadas directamente al ladrillo. Ahí están casos, pues no hace falta que los relate, creo que conocéis casos más que suficientes. Y además quieren encorsetar las cuentas de los ayuntamientos y quieren evitar instrumentos de participación y de control, porque la participación y el control están totalmente confrontadas con lo que es el manejo de lo público, el oscurantismo y los manejos que vienen haciendo los poderes económicos, esos que no vota nadie, pero que son, como ya se ha dicho, los que gobiernan realmente en las ciudades y en los pueblos. Dicho esto, decir que han hecho todas las leyes que ha hecho el Partido Popular en este último tiempo, están orientadas a unas cuantas cuestiones concretas, muy concretas. Favorecer las privatizaciones. No solamente quieren seguir privatizando servicios públicos. Ojalá y pudieran privatizar el canal de Isabel II. No han tirado todavía la toalla. Eso está ahí, latente. Pero lo que quieren además es que no se desprivaticen servicios públicos esenciales que ya se han privatizado y quieren continuar la garantía de que el negocio perdura durante tiempo en muchos ayuntamientos. Y eso es muy importante, porque aquí se hablan de miles y miles y miles de millones de euros. No estamos hablando de cualquier cosa. Porque quieren... El poder económico necesita al poder político para tenerlo subordinado a sus intereses, al conjunto de ciudadanos. Elemento importante. Quieren que haya menos participación y menos transparencia. Quieren que haya menos democracia. Quieren encorsetar las cuentas. Quieren evitar controles. Quieren también no solamente garantizar las privatizaciones, sino que quieren garantizar el pago a aquellos que están sujetos, que se están aprovechando de esa situación desde el punto de vista del negocio. Y finalmente lo último que han decidido. Después del 25M el PP se ha puesto muy nervioso, pero el PP se ha puesto nervioso porque el poder económico se ha puesto nervioso. Porque los partidos que han sustentado el sistema, el bipartidismo conocido con el apoyo de Convergencia y Unió, pues han perdido 31 puntos en las últimas elecciones europeas. Y eso ha puesto nerviosa a mucha gente, a los que están detrás, a los que mueven los hilos. Y han tenido que ver cómo podían mantener el poder. ¿Cómo pueden mantener el poder si el pueblo empieza a darles la espalda y ya no se traga el cuento? Pues era dar una vuelta de tuerca y retorcer la legislación. Y para eso han propuesto, a ver si colaba, en este mes de agosto, la reforma de la ley electoral para elegir, dicen, a los alcaldes por mayoría. Lo han vendido bien, mucha gente se lo ha tragado. Oye, lo mejor es que el alcalde de la lista más votada sea el que sea el alcalde, aunque tenga un 35% del voto y el 65%, es decir, la mayoría de verdad, haya optado por otras opciones. Pero en definitiva, quieren hacer eso y al mismo tiempo quieren dar un plus para que no se queden solamente con la alcaldía, sino con el ayuntamiento. Digo plus de concejales. Tener el 51% del ayuntamiento, para en definitiva, a partir de ese momento, se quedan con todo el ayuntamiento. Han estado intentando convencer a algún partido para que entre en el juego y entrar, aunque sea en segunda vuelta. Parece que no lo han conseguido hasta ahora. Las espadas las tenemos todavía en alto, no tenemos claro que vayan a tirar la toalla. Por lo pronto el tema está apaciguado. Vamos a ver si nos tiran para adelante con esa reforma que sería la mayor cacicada desde el punto de vista electoral que se ha producido en nuestro país desde el punto de vista del control del poder por parte del poder económico, por parte del poder político, retorciendo la ley.
Nosotros, detrás, ¿qué hay? El control del urbanismo, el control de las privatizaciones y el clientelismo político, además de otra serie de cuestiones. Ese es el fondo del problema. ¿Por qué tenemos que echar al PP? Pues unas cuantas de razones y después os cuento 2 o 3 anécdotas. La primera de ellas es que porque los ayuntamientos tienen que seguir siendo escuelas de participación democrática. La segunda cuestión es porque el urbanismo tiene que estar al servicio de la mayoría ciudadana y no de la especulación. Porque el urbanismo tiene que estar al servicio de la vivienda protegida y de la vivienda social. Porque hay que estar implicados en la defensa de los servicios públicos y comprometidos con el medio ambiente, y esto se hace con el poder en los ayuntamientos. Porque los ayuntamientos tienen que estar comprometidos de una manera sólida y seria con los servicios públicos, los servicios sociales. Porque tienen que ser favorecedores de la cultura popular. Yo añoro, y no soy del Partido Socialista ni del PSP, pero añoro a Tierno Galván cuando gobernaba en este Madrid desde el punto de vista de la cultura. No tiene nada que ver con lo que han hecho de la cultura en este tiempo determinado. Porque la transparencia tiene que ser un principio, no tiene que ser una pose, ni un postureo, tiene que ser un principio. Porque hay que combatir e impedir la corrupción como elemento central. La corrupción es enemiga de la democracia y la democracia tiene que acabar con la corrupción. Y eso se consigue desde los ayuntamientos. Porque hay que ir a una ley de financiación local, porque hay que acabar con enchufismos. En fin, no me entretengo más, es necesario derrotar al PP. ¿Podemos cambiar cosas desde los ayuntamientos? Yo digo que sí. Y os voy a poner en estos 2 ejemplos y con eso acabo, los ejemplos del abuelo Cebolleta, ¿no? Nosotros en el 1979, en un pueblo pequeño de 7.000 habitantes, ganamos las elecciones con mayoría relativa. Y llegan las elecciones de 1983 y estábamos un grupo de gente que éramos antitaurinos dentro de la organización. Y decidimos y conseguimos poner en el programa que la Plaza de Toros del pueblo, que se había hecho piedra a piedra por el pueblo con una suscripción popular inmensa, que se tenía que reconvertir en un auditorio cultural y que en el pueblo no tenía que haber más toros. Y lo pusimos en el programa electoral, por eso nosotros hacemos mucho hincapié en el programa, porque el programa es el que nos une, el que nos ata, el que nos compromete con los ciudadanos. Y lo pusimos y ganamos las elecciones en el 83 por mayoría absoluta. Y efectivamente, cogimos la Plaza de Toros, la reconvertimos en un auditorio cultural y en 20 años no volvió a haber más toros en un pequeño pueblo de La Mancha. Hoy están los movimientos de defensa de los animales. Bien, pues fijaros, antes de que eso estuviera incluso inventado, pues ya había gente en este país que se atrevía a tirar para adelante, porque hacer aquello nos costó hasta una crisis interna, porque había posiciones diferentes, legítimas cada una, pero triunfó aquella posición. Por tanto, se pueden cambiar cosas desde el punto de vista de conseguir ese pequeño poder que es el de los ayuntamientos. Y segundo, ¿cómo influye en un ayuntamiento? ¿Cómo se influye en la política laboral? Cuando se contrataba a gente del ayuntamiento porque la gente tenía necesidad de trabajar. Alguien decía, no tenemos que contratar a gente porque el ayuntamiento no necesita contratar a nadie. Y había una versión que salía inmediata y decía, no, es que a la gente no se la contrata porque el ayuntamiento necesite contratar a alguien. Es que se la contrata porque la gente necesita que la contraten porque tiene que comer, que es una manía. Es cambiar el concepto, es cambiar el sistema. Y cuando el ayuntamiento contrataba demasiado gente por los planes concretos que había, entonces venía la presión de los empresarios y presionaban al ayuntamiento para que no contratáramos gente, porque cuando el ayuntamiento contrataba incidía en la vida laboral y posibilitaba que subieran los salarios porque el mercado laboral se movía, porque el ayuntamiento intervenía, incidía. Cuando el ayuntamiento hacía política de suelo y entrábamos en el urbanismo para que el precio del suelo no subiera y la gente humilde pudiera comprar una parcela para hacerse una casa o tener suelo para hacer vivienda protegida, presionaban los propietarios del suelo para que el ayuntamiento no interviniera en la política urbanística, porque iba contra sus intereses, las clases sociales, los intereses diferentes. Y desde un ayuntamiento con una concepción determinada se puede cambiar. Por tanto, este país hoy, y así concluyo definitivamente, y que hagamos el coloquio, que es lo más fundamental, es que es posible también que desde esa pequeña isla que son los ayuntamientos se ayude a cambiar las cosas y que la política con mayúsculas se haga al servicio de la mayoría social y no dejemos que la política se haga al servicio de una minoría que cada día se está enriqueciendo más
se enriquece más, aumentando la desigualdad, la pobreza y, en definitiva, también cargándose en nuestra democracia, que es una democracia que tenemos que defender y tenemos que hacerla que un día tenga un nombre con mayúsculas en nuestro país. Muchas gracias, Cayo. Ahora que has desvelado el secreto de las preguntas y que yo me estoy creyendo el papel de presentadora, voy a hacer una ronda de preguntas a cada uno de vosotros para que empecemos este coloquio, ¿no? Recordad que podéis hacer también preguntas, os pedimos que las hagáis por escrito, que las coloquéis, que las paséis para que se coloquen en el pasillo central y Tasio y Ramón Luque nos ayudan a recogerlas, ¿vale? Comenzamos con las preguntas. Y antes de nada, disculpad, me chivan que cuando he comentado que estaban los compañeros de ECUO y de los Verdes con nosotros, no se ha oído. Así que agradecerles de nuevo la asistencia a este acto, que para nosotros es muy importante. Comenzamos con las preguntas y la primera va dirigida a Cayo. Cayo, cuando hablas de pan, trabajo y techo, ¿a qué te refieres? Cuando hablas de garantizar pan, trabajo y techo. Tienes 3 minutos. Yo le decía, 3 minutos, pues rápido. Le decía el otro día a compañeros y compañeras que vamos a prepararnos una mochila que ponga pan, techo y trabajo, porque esa tiene que ser una hoja de ruta, al menos de la organización en la que yo modestamente pues milito como otros compañeros y compañeras. Pan, techo y trabajo. Es posible tener el pan para todo el mundo y cuando hablo de pan no hablo del pan simplemente, ¿no? Metía un tuit ayer que decía en mi pueblo, soy muy pueblerino, me disculpáis, ¿no? Pero en mi pueblo se decía que eres más de derechas que el cargo del pan. Y es que el cargo del pan en aquellos años, en los 40 y los 50, solo paraba en la puerta de los ricos, de los que tenían dinero, porque en la puerta de los pobres no paraba el cargo del pan porque los pobres no tenían dinero para comprar el pan. Esto parece que no ha pasado en la historia de este país, pero ha pasado en la historia de este país. Y de ahí salió eres más de derechas que el cargo del pan, ¿no? ¿El pan es posible? Sí. Lo dice el artículo 41 de la Constitución. La Constitución, el 6 de diciembre, ya veréis cuántas flores se le hacen. Ya veréis cuántos actos maravillosos se le van a hacer a la Constitución. Pero el artículo 41 dice que cuando alguien se queda parado y no tiene recursos, el Estado tiene que intervenir, tiene que poner recursos para que la gente no se quede en la exclusión social. Por tanto, es posible. ¿Cuánto cuesta que los 700.000 hogares que no tienen en este momento ningún ingreso, según los datos estadísticos, puedan tener una ayuda para que no estén en la exclusión social? ¿Es posible hacerlo? Sí. Le hemos hecho una propuesta al Gobierno este mismo miércoles, con cantidades concretas, está hecha, sí se puede hacer, no es demagogia, hay recursos, hay 80.000 millones de euros de fraude fiscal cada año en este país. Bien, pues con menos del 10% de eso fraude que hay en España, se puede perfectamente cubrir y cumplir el artículo 41 de la Constitución. Techo. Ya no voy a decir el tópico, tenemos muchas más viviendas que gente con necesidad de vivienda en el país, pero el artículo 47 dice que todo el mundo tenemos derecho a una vivienda en el país. Y nosotros entendemos que esto el Estado tiene que proveer y tiene que prever de que todo el mundo tiene que tener derecho a una vivienda, no a echar a la gente de sus casas. ¿Es posible hacerlo? Sí. La iniciativa legislativa popular que se presentó por la plataforma de afectados por la hipoteca recogía exactamente los puntos que llevamos al Parlamento. La dación en pago, la traslación de lo que es la hipoteca a un alquiler social, y que las viviendas que han pasado a la Sareb se monte un banco público de viviendas para que la gente, en lugar de que vayan a los fondos buitre y que especulen otra vez con la vivienda que le quitan a la gente, sean viviendas que se pongan al servicio de la gente que no puede pagar una hipoteca, porque entre otras cosas hipotecaron a la gente con unas hipotecas leoninas en el tiempo de la burbuja inmobiliaria que la gente todavía, mucha gente no las puede pagar. Va a continuar el goteo. ¿Es posible hacer eso? Sí es posible. Hay que confrontarse. Y en el Gobierno de Andalucía que participamos se ha hecho una ley que si se pudiera aplicar, porque la ha recurrido el Gobierno del PP al Constitucional y no la ha paralizado, pero si esa ley se pudiera aplicar y se hiciera en toda España, en España no se echaba a nadie de una vivienda porque no pudiera pagar en un momento determinado la hipoteca de la vivienda. Se puede hacer, es posible, pero confrontamos con los bancos,
confrontamos con el poder económico, ahí están las clases, ahí está el interés, en este caso, social, humano, de lo que dice la Constitución y el interés de los demás. Por tanto, sí es posible. Y el trabajo, pues sencillamente es que también lo dice el artículo 35 de la Constitución española. Es que dice que todo el mundo tenemos derecho al trabajo. Por tanto, ¿por qué no? Cuando hablamos del proceso constituyente, lo que estamos diciendo sencillamente es que derechos ordinarios, que no son fundamentales, no están determinados como fundamentales, se tienen que convertir en derechos garantistas. Y sí es posible que en este país pueda haber empleo. No voy a desarrollarlos aquí, los planes que hemos presentado al Gobierno y los que hayan presentado otras organizaciones, pero sí es posible en este país de hoy, del año 2014, sí es posible orientar las políticas al pleno empleo, orientándolas desde todas las instituciones y administraciones del conjunto del Estado. Sí es posible hacerlo, hay recursos para hacerlo, no hay voluntad política, porque muchos además siguen queriendo mantener un ejército de reserva para seguir bajando los salarios en este país, pagar salarios bajos para seguir teniendo muchos más beneficios. Por tanto, pan, techo y trabajo son tres asignaturas pendientes que tenemos que hacer cumplir en este país, y el proceso constituyente las tiene que llevar a las garantías plenas, y que cuando celebremos y loemos y brindemos por la Constitución, estemos brindando por una Constitución que sea digna de ese nombre y que sea digna de este país, de la clase trabajadora y de la mayoría social. Muchas gracias, Cayo. Voy con Edi. Prepárate. Creo que podemos tumbar el PP en Madrid, pero ¿qué tipo de gobierno veis? ¿Qué papel le espera a Izquierda Unida? Las tuyas son las difíciles, Edi. Sí. No me resisto. Micro. ¿Se oye? Bien, no, ahora sí. Mira, no me resisto a una cuestión. Yo que soy lector de cómic, decimos, eres más de derechas que la madre de Superman. O la más sugerente y mejor definida, eres más de derechas que la novia que el Capitán América, que ese sí que era de derechas, ¿no? Me ha llamado posmoderno, que quede algo de razón tiene, pero bueno. Que en Madrid se ha dado algo Tremendo. es decir, maravilloso, ¿no? Dentro del tremendo drama que es la crisis. Algo excepcional, no solo en el marco de España, sino de Europa, que es el grado de movilización social permanente en el tiempo, que por su profundidad y originalidad ha logrado vencer a una de las mayorías absolutas más grandes. Por ejemplo, con el tema de la sanidad, con el tema de la educación, y quería aquí dar un aplauso al conflicto que abrió todo en Madrid, que lo que nos permite hablar del cambio en Madrid es en torno a esfuerzos y sacrificios tremendos de conflictos como el de los trabajadores de Telemadrid que están ahí, que fue el primero, el que abrió la brecha. Sin ellos y sin ellas las mareas y huelgas posteriores serían imposibles, y también veo aquí algún compañero jardinero que le asestó la primera victoria de huelga general a la reforma electoral, a la reforma laboral actual. Es decir, lo que estamos hablando en Madrid es un tremendo esfuerzo y sacrificio de sectores mayoritarios de la sociedad que ahora sí quieren apostar por un cambio. Pero que tanto esfuerzo, lo que quiere esa sociedad madrileña del cambio es que no se vea frustrado. ¿Y cuál es el papel de Izquierda Unida? ¿Qué aporta Izquierda Unida frente a la incertidumbre o frente a cualquier posibilidad de que ese cambio no se lleve a cabo? Dar la seguridad de que el cambio en Madrid se va a dar. Eso es lo primero. Y eso son tres cuestiones. Y termino, mira qué rápido. En cuanto al objetivo, es echar al Partido Popular del Gobierno de Madrid. Son 2 décadas de gobierno en la Comunidad de Madrid y 26 años en el Ayuntamiento. 2 generaciones de madrileños y madrileñas solo han conocido a este partido gobernando. Nada va a poder ser posible en una senda de transformación y de cambio si siguen gobernando. No podemos generar elementos de incertidumbre con esto. No es un objetivo cualquiera derrotar al Partido Popular en Madrid. Hoy es derrotar a la derecha del bipartidismo mañana en España. Segundo, una izquierda que da seguridad en torno a la prioridad y al objetivo de ese cambio.
La derecha en Madrid tiene un elemento fundamental que le ha logrado dar esas mayorías y esa hegemonía. ¿En torno a qué? A un concepto de economía y de gobierno situada en el saqueo. El saqueo de nuestros servicios públicos es lo que les ha permitido generar esas redes clientelales tremendas. Aquí veo a compañeros y compañeras de la Sierra de Madrid, donde empezó el Gürtel, y ese es el elemento que le ha permitido dar la victoria al Partido Popular en muchos municipios. Por tanto, el objetivo hay que decirlo claro, y no solo en campaña o pre-campaña, sino que en el gobierno el objetivo primero va a ser revertir las privatizaciones, porque ya sabemos cómo es esto, que se dice ahora, pero cuando hay que hacerlo, puede optarse por decir que las cosas se queden como están. Y revertir las privatizaciones en Madrid es una obra muy difícil, de años, pero que damos la seguridad que mientras más Izquierda Unida, ese objetivo se va a lograr. Y en cuanto al objetivo del cambio, garantizamos su profundidad. No es un cambio solo para derrotar a un partido, no es solo un cambio para hacer transformaciones políticas o institucionales, pero no económicas, fiscales o sociales. Izquierda Unida garantiza el cambio, en recuperar ese estado social que estamos perdiendo, en que nuestros servicios públicos dejen de ser de la banca o de los fondos buitre, como los compañeros de Villavallecas que están ahí que pierden su vivienda, sino que vuelvan a ser los ciudadanos, pero a través de una concepción del cambio donde garantizamos su profundidad. Es decir, el cambio significa en una senda de transformación social donde los elementos nodales de la economía, de lo fiscal, de lo social, de la propiedad, también se van a tocar. Garantizamos, por tanto, lo fundamental, un cambio en derrotar al enemigo principal, en que los objetivos más deseados de las mareas sean el gobierno del futuro y garantizar que en Madrid iniciaremos en 2015 lo que será la transformación de nuestro país en 2016. No vamos a fallar. Madrid es el eslabón débil del PP, Madrid es el eslabón débil del bipartidismo. Podemos no ser segundos, no juguemos a ser segundos, apostemos por ser primeros y ganemos Madrid. Muchísimas gracias. Gracias, Edi. Le toca a Monse. Las mujeres hemos tumbado la ley de aborto, lo hemos dicho al principio. Que viva la lucha de las mujeres. Que viva la lucha de las mujeres. Pero queda mucho por hacer. ¿Qué es para ti lo prioritario? Bueno, yo creo que hemos tenido una victoria en la que pocos confiaban, pero yo creo que ha sido una muestra de que la movilización, la razón, el sentido común, la forma de explicar las cosas y de cómo se ha organizado tiene resultados. Y yo creo que esta victoria, como hubo otras en la sanidad madrileña, por ejemplo, son ejemplos de los que nos tenemos que nutrir y sentirnos orgullosos y orgullosas, ¿no? Yo creo que ahora mismo queda en el tema del aborto un reto que es el Tribunal Constitucional. Y al Tribunal Constitucional hay que recordarle en este país que los tribunales tienen que interpretar las leyes de acuerdo a la literalidad de la ley, de acuerdo a los principios generales del derecho y también de acuerdo al sentir de la sociedad a la que se dirigen las leyes. Y en este caso, el sentir de la sociedad a la que se dirige esa ley se ha expresado con tal rotundidad que ha llevado al Gobierno del Partido Popular a retirar un proyecto que era terrible y debería llevar al Tribunal Constitucional a no admitir el recurso del Partido Popular. Y al Tribunal Constitucional hay que decirle que también tiene obligaciones, porque es una institución del Estado con la ciudadanía a la que sirve. Creo que ese es el reto de movilización clave en este momento. Y luego tendremos otros. Si ganamos ese reto del Tribunal Constitucional, que yo espero que sea así, tenemos que tener una ley en este país que se cumpla. Una ley que permita que en la sanidad pública se practiquen abortos, que llevamos muchos años y no se ha conseguido nunca. Que los profesionales tengan absolutas garantías y que puedan practicar esos abortos sabiendo que lo que están haciendo es una terapia médica y que por lo tanto no pueden estar ni satanizados ni pueden estar perseguidos, como han estado en este país desgraciadamente los profesionales que han apoyado a las mujeres en aplicación de leyes que estaban aprobadas por el Parlamento. Y creo que después, o a la vez, o todo junto, tenemos que exigir que la ley, que hoy es actual, la ley de plazos, se modifique,
porque en este país no puede estar penalizado el aborto, no puede estar penalizado y la ley actual le tiene penalizado, y hay que decir que eso no puede ser, ni es la ley maravillosa y nosotros no debemos dejar de dar esa pelea. Pero quiero señalar dos cosas que a mí me parecen fundamentales de la victoria contra el proyecto del Partido Popular de la ley del aborto. La victoria no ha sido que quite esa ley solo por lo que pueda afectar a las mujeres y por lo que nos puede afectar en nuestra libertad de decisión. La victoria real para mí es que no han conseguido instaurar en este país una ley que ponía el modelo patriarcal como modelo clave del desarrollo y del modelo social. No lo han conseguido. Y eso es fundamental. Y no han conseguido otra cosa. No han conseguido que la Conferencia Episcopal, que los principios religiosos se nos impongan a todos, y eso es un avance también en el laicismo, y eso son claves y peleas que ha tenido la izquierda siempre, y nosotros también. Hoy tenemos más argumentos para defender un modelo social que no sea patriarcal y un modelo social que sea laico, en el que lo que nos une son derechos cívicos de convivencia, y en el que las creencias personales lo son de cada uno, y cada uno las ejerce en su ámbito privado, pero no marcan las normas de convivencia del conjunto. Eso me parece que ha sido clave en esta victoria. Y termino con una cuestión. Yo siempre he defendido que todas las legislaciones que afectan a las mujeres, toda está cargada de ideología, pero las que afectan a las mujeres especialmente, porque este modelo económico, este modelo social necesita que las mujeres no tengamos igualdad, lo necesita vitalmente, porque necesita que las mujeres seamos cuidadoras, porque necesita que las mujeres volvamos a nuestra casa para que no haya servicios públicos, porque necesita que sea un modelo en el que la conciliación no exista, porque este modelo económico no puede construirse, el actual, con la igualdad entre hombres y mujeres. Por eso luchar por la igualdad entre hombres y mujeres a mí siempre me ha parecido revolucionario. Cada avance de las mujeres ha dado una estocada al modelo social, y luchar por la igualdad de las mujeres es luchar por el cambio del modelo social, por un modelo más justo, por un modelo más equitativo, por un modelo más igualitario, por un modelo social muchísimo más avanzado y por una cosa clave, porque los ciudadanos y ciudadanas lo sean de verdad, desde que están en la cuna hasta que se les entierra, porque aquí los ciudadanos empiezan a ser ciudadanos cuando las mujeres dejamos de cuidarles a los 18 años que llegan a la mayoría de edad, y dejan de serlo cuando son dependientes y vuelven a que las mujeres les cuidemos, y eso no puede ser. Otro modelo social exige que todos los ciudadanos y ciudadanas, desde la cuna hasta el final de su vida, sean cuidados por el Estado y la sociedad en la que viven, porque es su responsabilidad, no es la responsabilidad de las mujeres, es la responsabilidad del conjunto de la sociedad. Y ese modelo social solo se construye con igualdad. Y la ley del aborto, la victoria, yo creo que va en esa dirección, y por lo tanto no es solo una ley, es un modelo social distinto por el que hay que pelear mucho, pero que creo es infinitamente mejor que el que tenemos. Muchas gracias, Montse. Una cuestión de organización, como tener hora de finalización de los actos también es una medida de igualdad, por eso de conciliar las vidas, la idea es acabar en 10-15 minutos, o sea que pido que en brevedad, porque se van a leer también las preguntas. Dos cuestiones, Amarga y a continuación Alberto. Amarga, la pregunta, como joven que soy, ¿crees que los jóvenes estamos preparados para cambiar el país? Y te pido brevedad, lo siento, Marga, porque te pilla justo, pero... Yo creo que la pregunta se contesta sola. ¿El audio? Yo creo que estamos muy hartos de escuchar que Desde gracias, Marga. Déjame tu micro, ¿ya? Vale. Sí. Estamos muy hartos de escuchar, de definir a la generación más joven de España ahora como la generación más preparada de la historia. Claro que está preparada para gobernar, por supuesto, de largo. Las mujeres también estamos preparadas para gobernar y faltamos mucho gobernando, ¿no? Pero yo creo que el tema de la juventud, a mí no me gusta enfocarlo como un tema de una generación frente a otra, porque me parece un debate absolutamente falso, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que cuando tienes un 50% de paro en menores de 26 años, es que los jóvenes tienen un problema. Y como quien sufre un problema, y es, yo defiendo aquello de que el ser determina la conciencia,
que si estás en paro y no tienes perspectiva de futuro, tu mirada sobre el futuro y sobre tus ganas de luchar es diferente. Y yo creo que ese diálogo intergeneracional entre ese, como decía un politólogo, ¿no? ese saber político que da la experiencia que decía Cayo, ¿no? Y esa nueva mirada de alguien que no tiene futuro, que está en paro, que tiene una mirada diferente sobre el país que queremos construir, es absolutamente fundamental. Estamos más que preparados, no solo jóvenes, mujeres y sobre todo los trabajadores, más que preparados para tener este país. Y si no, miremos al desastre que nos han llevado los técnicos que dicen que saben mucho y que al final nos llevan a un desastre, ¿no? Yo animo, yo creo que este proceso para un nuevo país está cargado de futuro y uno de los elementos que yo creo que más defendemos es que la juventud no es el futuro de España, es el presente, es hoy, y animarles a participar en este proceso porque los necesitamos a todos. Por último, una pregunta para Alberto, que a ver cómo contesta en 3 minutos, que es, ¿qué tiene Izquierda Unida que aportar a los procesos de convergencia? En 3 minutos. En 3 minutos. En 3 minutos. Todo. Bueno, lo cierto es que absolutamente todo. Absolutamente todo, por lo que significa una formación creada en 1986 que recoge entonces toda la tradición política, ya no solo democrática de lucha contra la dictadura, sino de las formas de participación y de las formas de demanda de transformación social en pos de una sociedad más justa y más equitativa. Izquierda Unida viene con ese bagaje, con esos conocimientos, con esa experiencia, con muchos militantes que se han pateado las calles para hacer posible esas transformaciones a nivel municipal y para poder seguir demandando y concienciando. Decía, por ejemplo, Gramsci, que Napoleón, cuando entró con las bayonetas, en realidad ya hacía muchos años que antes habían entrado los libros y le habían allanado el camino. Izquierda Unida, el trabajo militante, el trabajo que se hacía en el día a día en la calle, allana el camino también a las transformaciones, a pesar de que no se pueda ver, a lo mejor a veces en ocasiones, de forma directa esa transformación, sino que con el tiempo ha allanado el camino a las transformaciones sociales venideras, esa concienciación, ese cambio de concepción del mundo, esa primera fase del proceso constituyente. La primera fase del proceso constituyente es imaginar en nuestra cabeza un país nuevo. Eso es lo primero y esencial, porque se han dedicado durante muchos años a cerrarnos la posibilidad de soñar. Nos han dicho que ya no había ideologías, nos han dicho que ya no había guerras de ideas, que ya no había batalla cultural, que solo quedaba gestionar el capitalismo, que solo quedaba gestionar las migajas que el poder económico relegaba al espacio público, cada vez más migajas, y nos habían cerrado la oportunidad de soñar. Y ahora lo que tenemos que hacer necesariamente es, en primer lugar, soñar. Imaginar en nuestra cabeza ese país nuevo que queremos construir, y sabemos que hay condiciones objetivas para transformarlo. Izquierda Unida aporta todo su bagaje a este proyecto, y es un bagaje a este proyecto sin afán de convertirse en el eje vertebrador de la transformación, sino encontrarnos con otros sujetos políticos, con los movimientos sociales, encontrarnos en definitiva los explotados y los oprimidos por la dinámica del capitalismo, encontrarnos los explotados y los oprimidos por la gestión neoliberal de la crisis, encontrarnos un espacio político común, porque no hay miedo a construir la unidad popular. Los únicos que pueden tener miedo a construir la unidad popular son precisamente las élites económicas y políticas que han estado gobernando sin presentarse a las elecciones desde hace mucho tiempo. Y realmente esos son los únicos que pueden tener miedo a la unidad popular. Izquierda Unida no tiene ningún miedo a participar en espacios comunes con la gente que sufre la crisis y con la gente que sueña otro mundo posible. Por lo tanto, Izquierda Unida aporta absolutamente todo. Si os parece, finalizamos con 2 preguntas que lanzan los compañeros y compañeras. Os cuento que hay muchas preguntas, casi 20. 6, entre ellas hay también una reflexión. Todas las preguntas, que no da tiempo a leerlas todas, pero se contestarán a través de la página web, que es una de las herramientas para la participación en encuentro, como os decía al principio, la página web de Izquierda Unida /encuentro, y ahí podréis ver los distintos foros de debate que vamos a articular y los distintos espacios de debate en función de los temas. Lo que os digo,
2 preguntas más y luego os voy a pedir a cada uno en 30 segundos una frase. Así que dándole al coco. Las preguntas. La primera de ellas va dirigida a Marga y así cerramos como hemos empezado el acto. Marga, no sé quién hace la pregunta, pero dice, en Canarias se está luchando contra las prospecciones que quiere llevar a cabo Repsol. ¿Qué hará IU con respecto a este tema? IU ya está, vamos, un aplauso al pueblo de Canarias que hacía que no se movilizaba, va a parar las prospecciones petrolíferas que además Izquierda Unida está en la plataforma, por supuesto, y defenderá el no a las prospecciones petrolíferas, no solo en Canarias, sino en Baleares. Pero yo quiero, míralos, ahí están, un aplauso para ellos porque es un trabajo brutal el que están haciendo, ¿no? Han conseguido que a partir de un hecho que parece puntual, pero es terriblemente importante, levantó una ciudadanía que ha pedido, cómo no, un referéndum para ver si en Canarias quieren o no una petrolera enfrente de sus playas. Les están negando ese referéndum y nosotros lo apoyamos absoluta y completamente. Pero a mí me parece importante seguir en estas luchas ciudadanas que no son menores. A mí me parece que dan el eje del sistema, el sistema energético y cómo lo negocian las grandes multinacionales. No tenemos más que acompañarles, ayudarles, saben que vamos a estar con ellos en todo momento. Esta para Alberto, complicada. La elaboración colectiva es de Loles Dolz. Lógico que sea difícil de responder, que está por ahí. La elaboración colectiva con colectivos y movimientos sociales ha sido seña de identidad de Izquierda Unida. ¿En qué se parece o diferencia lo que hoy arranca como encuentro? Bueno, lo que nosotros iniciamos con este encuentro es generar un espacio de debate y de reflexión colectiva. Por lo tanto, en el fondo, lo que es la filosofía de participación está intacta. La participación es una parte esencial del ADN de la tradición política republicana que nosotros tenemos como bandera y, por lo tanto, naturalmente está en la línea y en la misma dirección que nuestra filosofía política en el día a día. La particularidad, quizás, si pudiéramos buscar y forzar esa diferencia, estriba en que en nuestra página web vamos a tener habilitadas herramientas de participación que incluso a través de dispositivos móviles se va a poder participar y, por lo tanto, no va a ser una participación vinculada al territorio, sino que va a ser una participación transversal al propio territorio y a la propia temática sectorial. Va a ser una participación que nosotros animamos a que cualquiera pueda entrar en esa página web y pueda aportar todo lo que desee aportar. Y al margen de eso, nuestras asambleas, que como sabéis tenemos presencia en miles de municipios, nuestras asambleas van a ir acompañando en la medida de sus posibilidades este proceso de debate, de tal forma que en los momentos en los que vayamos a debatir sobre convergencia, sobre programa o sobre diagnóstico del momento político, nuestras asambleas en cada municipio que tengamos una asamblea van a tener la oportunidad de tener un debate para acompañar ese proceso y para hacer llegar directamente las conclusiones de ese debate. Por lo tanto, se trata de durante 2 meses estar todo el mundo debatiendo, pero claro, no se trata de esto de una cuestión académica, hay que advertirlo, se trata de un debate que es paralelo a la construcción de esa unidad popular, es un debate paralelo a la construcción de esa resistencia en la calle, es paralelo a la construcción y al acompañamiento de las movilizaciones sociales, es una dialéctica de la participación colectiva y creemos que ese es el instrumento que muchos acertarán mejor que unos pocos. Por lo tanto, cuanta más gente participe, mejor será el instrumento que queremos que sea Izquierda Unida para esa transformación social. ¿Os parece que hagamos otra pregunta? ¿Sí? Venga, una difícil. 5 minutos. Vale. Marcarme el tiempo que a mí se me va... Esta para Monse. La hace Toni de Fuenlabrada. Toni de Fuenlabrada. Para Monse. ¿Cómo garantizar servicios públicos de calidad en lo local cuando los ayuntamientos siguen gastando enormes sumas en fiestas, procesiones y en festejar el maltrato animal? Bueno, yo creo que el modo de garantizar ese cambio es garantizándolo simplemente con la opinión de la gente. También es verdad
que cuando veis la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local se han quitado las competencias en materia de igualdad de oportunidades, en materia de medio ambiente, en materia de vivienda, en materia de servicios sociales, pero las que se han dejado a los ayuntamientos es cultura. Y una de las grandes peleas de los alcaldes del Partido Popular es que no les podían quitar ni las procesiones, ni las fiestas, ni los toros. Lo digo también porque en ese debate de prioridades la izquierda también tenemos que poner y hacer a veces nuestra autocrítica. Cuando ha habido bonanza parecía que todo valía y cuando no hay bonanza hay que priorizar. Y en este momento yo creo que hay ayuntamientos, algunos gobernados por Izquierda Unida, que en un consejo de ciudad, es el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, llevó el llevar todo el dinero de toros, trasladarlo a los servicios sociales municipales para dar atención a las personas mayores o a las personas más vulnerables. Se aprobó por unanimidad y se quitaron los toros. Son opciones, son posibilidades, se pueden hacer, simplemente se trata de cambiar la prioridad. Y cambiar la prioridad significa poner en el eje de la acción política los intereses y los derechos de la gente. Cuando digo de los derechos de la gente es del conjunto de la ciudadanía. Y hay esos derechos, el derecho a la igualdad, el derecho a tener una vida digna, el derecho a tener unos servicios públicos de calidad que le garantice la igualdad de oportunidades, debe ser la prioridad. Y yo creo que en estas elecciones locales hay un debate político, en estas que se avecinan, muy interesante. Y mucha gente tendrá que decir claramente cuáles son sus prioridades y quién las va a controlar, cómo se van a controlar. Desde mi punto de vista hay dos acciones fundamentales. Hay que saber qué modelo de ciudad se quiere y hay que saber con qué apoyos se cuenta. Yo siempre he dicho desde hace muchos años que Izquierda Unida cuando llega a un ayuntamiento solo tiene un aliado. No hemos tenido más. No hemos tenido ni el poder económico, ni hemos tenido los poderes de la comunidad, etcétera, porque siempre han estado gobernados por otros. Pero hemos tenido un apoyo y hay que cuidarle porque forma parte de nosotros mismos. Hemos tenido el apoyo de la gente y es el que hay que cuidar, porque los ayuntamientos son de la gente y ahora hay que decirlo claramente. En mayo de este año, cuando alguien se queje de las fiestas o del otro, habrá que decirle: tienes una oportunidad de construir otro pueblo, de construir otra ciudad, de construir otras prioridades. Tienes la oportunidad de ser protagonista de tu futuro y para eso tienes que ir a votar, contribuir a hacer un programa, contribuir en muchos sitios a construir una alternativa y luego tienes que ir a votar y decir a aquellos que hacen lo contrario de lo que dicen que no van a contar contigo nunca más. Y eso ya es responsabilidad de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas. Yo vivo en un pueblo en el que conozco, como acá yo también soy ya de las anécdotas. Esto de ser alcalde o alcaldesa es lo que tiene, que ya está lleno de anécdotas. Pero cuando alguien te dice: uy, no me explico cómo pasa esto, ¿no? Yo ya que no tengo responsabilidad institucional y estoy libre, les digo siempre: yo no les he votado nunca. Yo no les he votado nunca. Y lo que hay que decir en mayo es que si no queremos que sigan haciendo lo mismo, no hay que votarles más y para eso hay que construir una alternativa, no solo para cambiarles, como decía Edi, no solo para quitar unos y poner otros, no. Hay que quitarles para construir otro país, para construir otras ciudades y para sentirnos orgullosos del país en el que vivimos, ricos o pobres, pero al menos solidarios y construyendo una sociedad en la que nos sintamos orgullosos, cosa que ahora no podemos decir. La última, y los 30 segundos de cada uno. También para Alberto. La hace Ana, de Villaviciosa de Odón. Es un poco larga, Ana, voy a leer solo la primera parte, ya te la pasaré también, porque todos los que estamos hoy aquí somos militantes o simpatizantes de Izquierda Unida, por lo que estamos convencidos de todas vuestras propuestas, pero para mí el problema es cómo convencer a la gente que ya no cree en la política ni en los políticos y piensan que las instituciones políticas están blindadas al cambio durante los 4 años que dura una legislatura. Hay mucha gente con un ánimo derrotista, resignada, que se conforman con tener un trabajo aunque sea con un sueldo indigno y sin posibilidad de conciliación familiar y que no les echen de sus pisos. Va la pregunta. ¿Cómo vais a convencer a esa gente cuando ni siquiera es posible que el pueblo pueda elegir una república o una monarquía?
Esta no es de 30 segundos, ¿no? Bueno, yo creo que es importante señalar, el miedo siempre es un instrumento de la derecha. El miedo siempre ha sido un instrumento de la derecha. Porque nos subsume en el espacio privado, nos refugiamos en nuestras vidas personales individuales, en línea con el proyecto civilizatorio del neoliberalismo, que renuncia a lo colectivo, a lo público, a lo común, con intereses claramente económicos por detrás. La izquierda, a nuestro juicio, tiene que tener el arma de la ilusión, el arma de la esperanza. Frente a ese miedo, la esperanza, la ilusión, no dejarnos comer las esperanzas, comer las ilusiones por ese miedo de la derecha. Pienso que la gente no pasa de la política, la gente le interesa mucho la política. De lo que pasa es de una determinada forma de hacer política, de lo que llamamos una determinada forma de la política institucional, de lo que está harta, y además lógicamente harta, como todos los que estamos aquí, es de la política de la corrupción, del caciquismo, del clientelismo, de Bárcenas, de la Gürtel, de los seres de Andalucía, de los cursos de formación de Andalucía, de la propia Casa Real, de Urdangarín, y de tanta miseria política. De eso sí que está harta la gente, pero la gente está llenando salas como esta. Y no todos son de Izquierda Unida o militantes probablemente, sino que hay gente que notamos que cada día que hacemos un acto cada vez va más gente, gente que se repolitiza, que abandonó la esperanza pero la recupera ahora porque ve la oportunidad histórica, gente que empieza a caminar en el mundo de la política, pero de la política que defendemos, la política con mayúsculas, la política noble, la política que está constituida para ser un proyecto de transformación social, para mejorar nuestra vida, para mejorar nuestras relaciones sociales. Eso a mí me ilusiona. A mí me ilusiona llegar y ver las salas llenas. Y además lo hago desde la trayectoria de haber visto como en el año 2006 organizábamos charlas sobre la burbuja inmobiliaria y había más ponentes que público. Había más gente dando la charla que gente escuchando. Y sin embargo hemos visto un proceso de politización creciente que anima a pensar que esa mayoría social que fue silenciosa ahora está irrumpiendo con muchísima fuerza y con muchísimo sonido y con muchísimos gritos diciendo que quiere recuperar los instrumentos de cambio social. Verdaderamente, ¿cómo se convence? Lo estamos haciendo ya, lo estamos haciendo hace mucho tiempo y verdaderamente es un esfuerzo de todos y todas, no de solo de aquellos que tenemos, para suerte o desgracia, y esto lo dejo a vuestra opinión, la oportunidad de debatir con Maruenda o Inda. Esto es una cuestión que es importante para nosotros, la presencia en los salones de las casas de la gente, pero es claramente insuficiente. Lo que necesitamos es convencer. Y para convencer hace falta que cada uno de nosotros y nosotras vaya a su vecino, a su familiar, a su amigo, a decirle y explicarle que sufrimos una crisis y quiénes son los culpables y cuáles son las soluciones. Es un proceso de hormiguitas, si me permitís, pero hay que hacerlo porque sembrar en el desierto a veces permite que cuando llueve crezca una vegetación extraordinaria y una vida. Esa ilusión que es la que nos mueve a decir hoy estamos más cerca, lo señalaba Clara al principio, hoy estamos más cerca que hace 5 años para poder transformar el país, y eso es la fuerza que nos tiene que llevar, la ilusión. En realidad, cualquier evento histórico de la izquierda se hizo con esa esperanza en un cambio, en un futuro, y constituir que esa mayoría social se constituya como unidad popular y derribe al bipartidismo como proyecto político del poder económico. Yo, al menos, estoy absolutamente ilusionado y espero que nos encontremos todos en esa ilusión. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Edi, Monse, Cayo, Marga. Cerramos ya con la frase de 30 segundos. Marga, comienzas tú. 30 segundos. Yo me he preparado una frase de Salvador Allende, de su discurso de la formación de la Unidad Popular. Es un discurso que él da en el Senado antes de ganar la presidencia del país, con un frente que se llama precisamente Unidad Popular. Y decía en aquel entonces Allende: señor presidente, pocas veces en la vida política chilena ha habido mayor inquietud en vastos sectores ciudadanos ante la perspectiva del pueblo de expresar sus anhelos y sus ansias en la lucha presidencial que se avecina. No deseo ni sería pertinente hacer un análisis relativo a la significación del esfuerzo unitario de partidos o grupos que a nuestro juicio representan a la mayoría del país. Tan solo deseo señalar que, en mi opinión, en esta hora inquietante de nuestra vida nacional se hace más necesario que nunca tener fe y confianza en la voluntad popular y en la capacidad de sus dirigentes para enfrentar esta responsabilidad histórica que tenemos ante nosotros, los hombres de izquierda.
Gracias, Marga. Edi, te toca. Marga lo sabía ya, 30 segundos, yo no. Sí. Así que me lo voy a inventar. Pero somos la izquierda que entendemos que las elecciones municipales y autonómicas no son un trampolín para la general, sino el ámbito en el que se puede dar solución a las demandas más sentidas de la ciudadanía, ¿no? De la gente, de gente como nosotros, que sufrimos la crisis. Por eso hay que ganar para impulsar un cambio, y lo único que puede evitar ese cambio es la fragmentación del voto ciudadano. Por eso la unidad es tan importante, y apostar por la unidad es la prioridad en estos momentos. Muchas gracias. Moisés. Yo tampoco sabía lo de los 30 segundos. Bueno, yo creo que en este tiempo hemos vivido mucha movilización social. En esta comunidad en la que yo vivo, hemos vivido mucha movilización social. Y yo creo que ya ha llegado el momento en el que todos y todas, los que militamos en las fuerzas políticas, los activistas sociales, la gente que ha estado en los movimientos sociales, asumamos el reto de transformar la indignación en un proyecto político, de transformar la rebeldía en una alternativa de poder en esta comunidad y en muchos otros sitios, que hay una correlación de fuerzas parecidas, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto que tenemos ahora. Y yo creo que Izquierda Unida hemos asumido que queremos formar parte de ese gran movimiento que lleve al cambio en muchos sitios. No un cambio en el vacío, un cambio para construir otro país. Yo creo que este encuentro tiene ese objetivo. Poner en marcha lo que es colectivamente la opinión de una fuerza política que pretende tener una victoria en mayo. No una victoria de 3 concejales más, de 3 diputados más, o de 4 o de 5, no. Tener otro tipo de victoria. Tener la victoria de haber conseguido el poder para cambiar las cosas. Porque yo creo que ya nos lo vamos mereciendo. Alberto. Bueno, yo tampoco sabía lo de los 30 segundos, pero en cierta medida estamos acostumbrados a este formato tweet y quizás ahora que todos quieren hablar de regeneración desde el Partido Popular y hasta el Partido Socialista como proyecto político, sin embargo, antagónico con cualquier proyecto de democracia, creo que, dado que también la convergencia se produce en un marco programático, nosotros aportamos una cuestión que está en nuestra tradición política, y es que solo hay regeneración democrática si hay democratización de la economía, que es lo que decía Marga, la economía al servicio de las personas, que no es otra cosa que el artículo 128 de nuestra Constitución, que no se reconoce, que es el artículo que dice que toda la riqueza de nuestro país está subordinada al interés general, ese artículo olvidado, ese artículo subsumido por los proyectos de integración neoliberal en Europa, ese artículo subsumido por los intereses de las grandes corporaciones, ese artículo que sin embargo nos puede mover a cambiar el mundo, y es democratizar la economía, es democratizar el poder, es repartir el poder, y que el poder en su reparto, y esto es una cuestión aritmética, significa que lo quedará la mayoría social, y cuando el poder está en manos de la mayoría social, el mundo es mucho más justo. Cayo. Bueno, yo tampoco sabía lo de los 30 segundos, pero me lo figuraba. Y entonces he buscado aquí, esto de Internet tiene esas ventajas, he buscado un texto que yo leía muchas veces, me gustaba mucho en 2009, cuando entré de coordinador en la organización, yo hoy os lo voy a leer aquí, si me lo permitís. Es de Galeano. Dice, ¿por qué los patos vuelan en V? El primero que levanta vuelo abre camino al segundo, que despeja el aire al tercero, y la energía del tercero alza al cuarto, que ayuda al quinto, y el impulso del quinto empuja al sexto, y así, prestándose fuerza en el vuelo compartido, van los muchos patos subiendo y navegando juntos en el alto cielo. Cuando se cansa el pato que hace punta, baja la cola de la bandada y deja su lugar a otro pato. Todos se van turnando atrás y adelante, y ninguno se cree superpato por volar delante, ni subpato por marchar atrás. Y cuando algún pato exhausto se queda en el camino, 2 patos salen del grupo y lo acompañan y esperan hasta que se recupera o cae.
Juan Díaz Bordenave no es patólogo, pero en su larga vida ha visto mucho vuelo. Él sigue creyendo, contra toda evidencia, que los pactos unidos jamás serán vencidos. Gracias, Cayo. Yo que sí sabía lo de la frase de 30 segundos, tengo la mía, que se la he robado a Marga, además. Bueno, agradeceros a todos la asistencia, animaros a participar y mi frase, porque nosotros, la izquierda, sabemos que los derechos no son sueños, sino conquistas. Muchas gracias.